Alonso que nos guíe en la lectura de este corto pasaje, que ni siquiera vamos a poder terminarlo hoy. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en esta mañana en 1 de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tremenda bendición que es nuestra, podernos reunir aquí con otros hermanos de la fe, hermanos amados y hermanas. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, te pedimos en esta hora que nos ilumines nuestras mentes para poder captar la línea de pensamiento del apóstol Pedro. Queremos entender, queremos conocerte mejor, queremos, oh Dios, conocer tu voluntad y hacerla. Y pedimos tu ayuda en esto. Y, Señor, oramos por nuestra hermana Elena. Te pedimos, oh Dios, que tú le ministres, utiliza a los médicos que la están atendiendo y, Señor, añade tu bendición a todos los medicamentos que se le están aplicando y la cirugía que próximamente va a tener también para que ella pueda recuperarse totalmente. Te alabamos y te damos gracias por haber respondido a las oraciones de muchos por el hermano de Thelma, que él ya está mucho mejor recuperándose, Señor, de su cirugía. Te alabamos y te damos gracias por tu bondad y misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Tomen asiento. Déjenme, para ustedes que les interesa estas cosas, a mí me interesa. ¿Oyeron ustedes la noticia de que el esposo de la reina de Inglaterra se va a tener que retirar? Me imagino que, él va a cumplir 96 años ahora en el mes de junio. Ya está bien maduro. Él es un duque de Edinburgh, I think it is. Ese es el título oficial. Un duque, la esposa es la reina. Y entonces él se va a retirar. Y yo me imagino que la reina de Inglaterra está en remojo también, porque ella también está avanzada en edad. Y esa familia hay que estar al tanto de lo que pasa con ella, porque creemos que esa familia va a figurar mucho en los eventos próximamente de los últimos tiempos. Y déjenme darle un anuncio político, ¿les parece bien? Hoy me siento con toda libertad, porque el jueves pasado el presidente, que aparentemente a nadie le gusta, por lo menos la prensa, los medios de comunicación masiva, solo hablan peste de Donald Trump. Pero ¿sabe qué? Él fue nombrado esta semana como el presidente más amigo de la fe de todos. Yes, the most faith-friendly president. Así que yo no sé qué opinión usted tiene, pero si usted es un cristiano, usted debe cambiar la opinión que usted tiene, si es una opinión negativa. Esta semana, él escribió ¿cómo le llaman eso? No, not a tweet. No, está escrito una orden ejecutiva, una orden ejecutiva pro religious liberty. Y entonces en esa ley, que ahora es ley, por mandamiento ejecutivo, por 60 años no se le permitía, escucha bien, qué discriminación más abierta y flagrant,
Por 60 años los pastores no podían hablar de política o apoyar o desapoyar a ningún candidato por 60 años, porque el presidente Lyndon Baines Johnson, ¿se acuerdan de él? Él también firmó una orden ejecutiva que no se le permitía a los pastores informar a su congregación por amenaza de que íbamos a perder el non-profit status de la iglesia. Bueno, ya eso no existe. Ahora los pastores pueden hablar francamente, pueden instruir a su congregación sin ninguna penalidad. Así que si antes de yo no tuve pelos en la lengua para enseñarles a ustedes cómo un cristiano debe votar, prepárense, porque ahora tengo toda libertad. La libertad regresó a los púlpitos de América por orden del presidente Donald Trump. ¿Qué le parece? Y no te olvides que él también puso un juez cristiano. Barack Obama puso 2 homosexuales en la Corte Suprema y es por eso que terminamos con matrimonio homosexual en todos los Estados Unidos. Pero Donald Trump puso uno cristiano que va a sobrevivir a Donald Trump y todo lo que Donald Trump hace y deshace. Ese juez. Y me han dicho que hay otra que está en remojo, que se tiene que retirar porque ya se le está cayendo la baba cuando ella está oyendo casos. Y entonces él va a poner otro juez más. Qué bueno, si no lo matan antes. Sí. Este hombre ni siquiera puede hacer lo que otros presidentes hacían. Siempre cuando comenzaba la temporada de béisbol en los Estados Unidos, invitaban al presidente a tirar la primera pelota. Él no pudo ir, porque él no puede aparecer ante una audiencia de tanta gente por temor de que le van a meter un tiro y lo van a matar. Así que imagínense, esos son los tiempos en los cuales vivimos aquí en los Estados Unidos. But anyway, I'm happy, que ahora yo puedo hablar y decir lo que antes yo les decía, pero sin temor alguno. Qué bueno es Dios, ¿eh? Amén. Amén. Por lo menos, entonces las cosas se están poniendo peor y peor, pero por lo menos podemos, respirar. Por lo menos 2 cosas buenas ha salido de este presidente. Yo sé que ustedes lo odian, pero bueno, a mí no me importa. Yo no lo amo, ni lo quiero, ni lo adoro, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que él está haciendo, porque él tiene, escuchen bien, él escogió un vicepresidente que es más cristiano que yo y lo está influenciando. Entonces, ¿qué es lo que hay, señores? Bueno, dígame. No, yo creo que todavía eso está en camino. Todavía está en camino porque lo que tiene que pasar va a pasar. Pero bueno, después de todo, Rita no me iba a acompañar a Alaska ni al norte de la Florida. I can't even get her to move. But anyway, ya la hermana Rita acaba de entrar, entonces yo voy a parar de hablar de Rita. No me conviene. Tú sabes que se duerme incómodo en el sofá, muy incómodo. Bueno, mis amados hermanos, el propósito del apóstol Pedro al comenzar su epístola fue alentar a los lectores que estaban afrontando persecución muy aguda, abuso y hasta peligro de vida por parte del Imperio Romano. Para este fin, lo primero que Pedro hizo en esta epístola es que él la comenzó recordándole a estos hermanos que ellos son elegidos, fueron elegidos por Dios según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ustedes son elegidos
de Dios, Él les dice. Esa es la doctrina más ignorada, más odiada, pero es la doctrina más alentadora, señores, del hecho que un cristiano puede reconocer después que es salvo, no antes, de que él es un elegido de Dios. La salvación es maravillosa. ¿Han visto ustedes a los atletas esos que they go surfing? Eso no se ve aquí en Miami porque las olas aquí no son muy grandes, pero me han dicho que, bueno, yo lo he visto en televisión, que en California sí hay unos oleajes enormes y en Hawái y en muchas otras partes del mundo hay muchos aficionados with surfing. Tú sabes, se encaraman en una tabla de esa de surfboard and they ride the wave. Tú sabes qué rico. Bueno, mis amados hermanos, así yo me siento en esta mañana. I'm riding the wave. Yeah. Yo soy un elegido de Dios y un día me encaramó el Señor on the surfboard and now I'm riding the wave. Y esa wave nos va a llevar al reino celestial. Punto y aparte, sin duda, mis amados. Entonces, ahora, en el primer párrafo de la carta de Pedro, él sigue tratando de alentar a los hermanos, a los lectores de esta epístola, con una doxología. Es como un himno de adoración lo que tenemos aquí adelante, para que ellos quitaran sus ojos de los sufrimientos que estaban experimentando, sufrimientos temporales, y pusieran su vista en la herencia eterna que tienen reservada en los cielos. Noten la fuente de esa herencia. La fuente de la herencia es bendito, dice. Bendito, bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, la fuente de nuestra herencia es la misma fuente que en la salutación, un poquito más arriba de la epístola, Pedro reconoce a Dios como la fuente de nuestra elección. Así que es la misma fuente. Dios nos escogió y Dios nos dio esta herencia, hermanos. Pedro anima a los hermanos a que bendigan a Dios como la fuente de toda bendición espiritual que hemos recibido y que vamos a recibir. Alábenle, dice Pedro, y bendigan su santo nombre en todo tiempo, porque es la fuente de toda bendición espiritual que experimentamos. Pedro también identifica a Dios, noten aquí, como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante ese título, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas conocían a Dios como creador del universo y como Padre de la nación de Israel. Y también como el Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Por eso Isaías, Dios habló a través del profeta Isaías diciendo, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Isaías estaba refiriéndose a la nación de Israel, a los israelitas como nación. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo puede decir lo mismo. Tú nos formaste, tú nos bautizaste en este cuerpo de Cristo. Tú eres responsable por nuestra salvación. Los israelitas siempre estaban bendiciendo a Dios por ser el creador y por ser el Padre de la nación nacional de Israel, y también bendecían a Dios por ser el Redentor que los redimió de la esclavitud en Egipto. Pero los israelitas no tenían claridad acerca de que ese mismo Dios que ellos llamaban Padre iba a engendrar por el Espíritu Santo al Mesías Rey que ellos esperaban. Ellos no vieron eso. Es más, hay un solo versículo que habla de Dios teniendo un hijo. Uno solo en todo el Antiguo Testamento, fíjate. Ellos no tenían claridad
debieron de haber entendido, porque tenían a Moisés y a los profetas, debieron de haber entendido, pero no entendieron. Solo los judíos y gentiles que aceptaron a Jesucristo como Mesías y Salvador podían entender que Dios era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabía usted que ningún otro Dios o ningún otro que la gente lo consideran como un Dios, ningún otro en este mundo jamás es llamado por el título Padre de nuestro Señor Jesucristo? Mira, ni Alá, Jalá, no, balón con Jalá, él no es Dios de nadie, es solo de los musulmanes que siguen su locura. Alá, ni Mohammed, ni Buda, ni Confucio, ni Changó aquí en Hialeah, ni Zeus, ni ningún otro Dios puede ser llamado el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el único Dios verdadero, ¿ve qué fácil? Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás dioses son dioses falsos. Dioses falsos no son dioses verdaderos. Ahora, cada vez que fue registrado en los evangelios que Jesús hablaba de Dios, tú sabes cómo Jesús hablaba de Dios, él siempre llamó a Dios Padre o le llamaba mi Padre. Solamente una vez, cuando él estaba en la cruz muriendo allí, él no llamó a Dios Padre, sino que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero bueno, ¿sabían ustedes por qué él dijo eso? Dios mío, yo lo he enseñado aquí ya en varias ocasiones, pero bueno, todos mis sermones mueren cuando ustedes salen por esa puerta. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Señor Jesucristo vivía en perfecta comunión con su Padre Celestial, perfecta comunión. Pero cuando Dios cargó en Él, allí en la cruz, el pecado de todos nosotros, Dios tuvo que... No, porque Él no puede tener comunión con ningún pecador. Por eso Dios tuvo que abandonarlo allí en la cruz. Si no, Cristo no hubiese experimentado por nosotros la muerte espiritual. Sí, Él experimentó la muerte espiritual unos instantes o unos minutos antes de experimentar la muerte física. Él murió espiritualmente cuando fue separado del Padre. Murió físicamente cuando ya entregó el Espíritu. Pero bueno, yo pensaba que ya ustedes sabían eso. Debieron de haberlo sabido. Pero bueno, ahora lo saben. Hasta que salen por esa puerta. Y ya. Bueno, anyway. Cada vez que Jesús llamaba a Dios su Padre, tú sabes que eso enfurecía a los judíos, a los israelitas. Porque ellos entendían que eso significaba que un hombre, un ser humano, llamaba a Dios su Padre. Él se estaba haciendo pasar por alguien igual que Dios, de la misma esencia, la misma especie. Y es por eso que cada vez, ellos querían taparse los oídos y dijeron una vez, no necesitamos oír más. Él ha blasfemado, llamando a Dios su Padre, se está haciendo pasar por Dios. Pero bueno, mis amados hermanos, aquí en Juan 17, léalo, no vamos a tener tiempo de leer todos estos versículos, pero aquí él llama a Dios Padre, Padre. Fíjate, pero aquí en el versículo 5, muy interesante, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Muy interesante esas palabras. O sea, antes de venir, él era coigual y coeterno con Dios, de la misma clase, de la misma esencia. Esto es un misterio. Yo no lo entiendo. Lo acepto por medio de la fe, porque eso es lo que la Biblia dice. Así que debemos creer que Jesús es, escuche bien, coigual, coeterno con el Padre, y que Dios lo envió al mundo como Señor y Salvador.
Pero antes de venir, Él era Dios. Sin duda. Entonces, mis amados, aquí hay una pregunta. Para ustedes que les gusta pensar sobre estas cosas. Si antes de venir a este mundo como un bebé, que sabemos que cuando Él nació como hombre, Él se despojó a sí mismo de todos los atributos de su divinidad, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, aún se dejó crucificar y sufrió la muerte y muerte de cruz. Pero si antes de venir a este mundo como un bebé, Jesús era coigual, coeterno con Dios, aquí viene la pregunta: ¿dónde y cuándo lo engendró? Chew on that for a little while. Tú sabes, eso es como un pedazo de caña que sabe rico, pero por mucho que tú lo mastiques, no te lo puedes masticar del todo. You know? Aquí viene la pregunta de nuevo. Si Cristo es Dios, ¿dónde y cuándo fue que Dios lo engendró? Bueno, mis amados hermanos, yo le voy a dar mi opinión ahora. Puede ser que yo cambie luego más tarde, pero por ahora yo pienso que Dios el Padre no engendró a Jesús en el cielo. No, borren eso de su mente. Si Él era coeterno con Dios, coigual, coeterno, sin principio ni fin, yo soy el alfa y el omega, dijo Cristo en el libro de Apocalipsis. Si no tuvo ni principio ni fin, entonces no hay una madre de Dios en el cielo. No, madre de Dios, eso no existe. No. Él no fue engendrado en el cielo, sino que yo pienso que fue engendrado, ¿tú sabes dónde? En el vientre de María. Allí fue cuando Dios engendró a su amado Hijo. Ustedes pueden creer otra cosa si quieren a mí. Yo puedo estar equivocado. Ustedes saben que yo no me equivoco a menudo, ¿verdad? Pero de vez en cuando me equivoco. Bueno, el motivo de la herencia de los creyentes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, eso fue lo que motivó a Dios a darnos esta herencia en el cielo. Lo motivó para darnos vida eterna y una herencia. Lo que motivó a Dios a hacer eso fue su misericordia. Fíjense cuántos textos hablan de esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor también con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Tito también, este pasaje lo hemos leído ya muchas veces. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Ride the wave, ride the wave. Herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Ahora, misericordia entonces enfoca la condición miserable de los pecadores, que ni aún, tú sabes lo que, los pecadores son tan ciegos que ni aún se dan cuenta que sus pecados es lo que le está causando a ellos toda su miseria, todo su dolor, todos sus problemas. No se dan cuenta. O sea, el pecador es como un hombre que coge un martillo y se empieza a dar martillazo en su cabeza. Boom, boom, boom. Y él tan bobo que no se da cuenta que él es el que se está causando ese dolor. Y si sigue dándose con el martillo en la cabeza, se va a morir. Ahora, fue la misericordia de Dios
lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo al mundo para que fuéramos salvados por Él. Debido a que Dios es rico en misericordia, esto le movió a redimir a los pecadores que estaban esclavizados por el pecado, muertos espiritualmente y ajenos de la vida que Dios da. La misericordia de Dios toma al pecador de la miseria en la cual vive y lo traslada a la gloria de la herencia de los santos en luz. No, la Biblia no se equivoca, mis amados hermanos. El pecado ha afectado todo el ser humano. Fíjate, permítame explicarte. A veces yo le presento this graph para que ustedes vean que todo estaba oscuro en nosotros. Primero, en nuestro espíritu, la parte más interna de nuestro ser. Allí no teníamos ninguna comunión con Dios, ninguna presencia de Dios en nosotros. Habíamos muerto para con Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y todo eso fue un resultado de cuando el pecado entró en la humanidad. Por favor, entiendan que yo no estoy hablando del todo de pecado personal. Yo estoy hablando del pecado. La Biblia es bien clara en decir que por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces todo esto es un resultado del pecado cuando entró en la humanidad. Ahora el espíritu del hombre está separado de Dios. El alma del hombre, ay Dios mío, qué daño más grande el pecado hace en el alma del ser humano. Mira, aquí es donde nosotros sufrimos, déjame decirte. El sufrimiento lo sentimos en nuestra alma. Y aquí el pecado ha causado estragos. El pecado, hablando en términos generales, el pecado de otros contra nosotros nos hace sufrir mucho. Si tú no me crees, pregúntale a una mujer que cuando se casó su esposo le dijo, yo voy a estar contigo hasta que la muerte solamente nos separe. Mentira. Él no quiso decir eso. Eso lo dijo porque el cura o el pastor lo estaba diciendo. Y él solo dijo, I do to that, tú sabes. Pero realmente lo que el hombre ese estaba pensando, si yo voy a estar contigo, a menos que yo conozca una mona más mona. Y luego te dejo por ella. Y luego, ¿qué pasa con el alma de ese pecado, de ese hombre? Daña todos los abusos que nosotros sufrimos en la vida es por causa del pecado. Y eso nos causa estragos. En el alma tenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra fuerza de voluntad. Todo eso ha sido dañado por el pecado. Pero wait a minute, eso no es todo. El cuerpo también ha sido afectado por el pecado. Tú sabes, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él no quería que ellos murieran. Ellos no querían que ellos se enfermaran. Adán no estornudó ni una sola vez en el huerto antes de caer. Pero después que él cayó en pecado, le empezó a dar el flu y el catarrito y los dolores. Y Adán se dio cuenta que él empezó a envejecer, señores. Oye, qué cosa más, qué consecuencia más horrible. Envejecer. Consecuencia del pecado. El otro día, Andino, yo salí de la ducha y me estaba peinando enfrente del espejo. Y tú sabes, cuando uno se está peinando, uno mira el pelo, ¿verdad? Pero yo no sé por qué, pero ese día, yo miré aquí debajo de mi brazo y tenía un pellejo colgando de allí donde antes había tenido un músculo fuerte, Manuel. A mí, chico, qué cosa más horrible. Ahora por causa del pecado tenemos que envejecer. Chico, enseguida yo saqué mis pesas, Andino. Y déjame, porque tengo un
pellejo como de pollo que me está colgando de aquí. Yo antes tenía un músculo ahí, pero ya el músculo se ha derretido. ¿Y saben por qué yo puedo jaranear con algo tan horrible como la vejez? ¿Tú sabes por qué ¿qué rayo importa? Yo tengo vida después de esta vida. A mí me espera un cuerpo glorioso en el cielo. ¡Qué bueno! Así que acá, aunque nuestro hombre exterior se está desgastando en todos, dentro de nosotros el hombre se va renovando todos los días. ¿Ve? Así que nos va a pasar a todos, Manuel. Un día te vas a estar peinando y te vas a decir, ¿de dónde vino este pellejo aquí? Eso todo es consecuencia del pecado, amados hermanos. Durante su ministerio público, nuestro Señor demostró su divinidad. ¿Tú sabes cómo? Más veces que otras, el Señor demostró su divinidad sanando toda enfermedad física y librando a los afligidos por demonios de todo el pueblo. Ahora, Él pudo haber demostrado su deidad de muchas otras formas, pero escogió la sanidad física. ¿Sabe por qué? Porque esa era la cura más visible. Y los hombres siempre tienen que ver para creer. ¿Por qué? Si la fe es la esperanza de lo que no se ve. Pero los seres humanos, nosotros, los pecadores, éramos tan ciegos que a menos que nosotros viéramos a alguien sanando lo físico, lo de afuera, que es la parte que al ser humano le interesa más que ninguna otra. Descuida espíritu y alma, pero se preocupa por el cuerpo. Y entonces el Señor Jesucristo por eso sanó a toda la gente. Él quiso lograr que la gente creyeran en Él, creyeran que Él era el enviado de Dios para salvar a los pecadores que estaban sufriendo los efectos del pecado en su vida, en su espíritu, su alma y también su cuerpo. Ahora rapidito, mire lo que tenemos aquí. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ella, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él puso a los médicos out of business, porque Él sanaba a todos los enfermos. Ya no habían enfermos, ya no habían personas. Los psicólogos y psiquiatras también los retiró. Tú sabes, porque Él libraba a todos los que estaban endemoniados. Fíjate para aquí. Saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión, misericordia de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, a todos. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a los ciegos, cojos, ciegos, mudos, mancos. Muy importante esa palabra. ¿Tú sabes lo que es un manco? Es una persona que le falta un pedazo de brazo o de mano. ¿Y tú sabes lo que es ver al Señor Jesucristo? ¿Tú sabes un manco? No le ponía una prótesis. No. Uno original, nuevecito. A los mancos sanaba de esa forma. Ahora, ¿qué sanador sinvergüenza, charlatán que usted conoce en el mundo que ha hecho sanado un manco? ¿Verdad que no? No. Dígame, hermano. Ajá. También. Sí, porque si Satanás te puede enfermar, él te puede curar también. Yes. Ajá. Yes. Sí, yo voy a tener que ir allí y predicar en Guatemala. ¿Qué te parece, hermano, que tu pastor me invite? Amen. Y se le acercó mucha gente consigo. Ya leí eso. Ok, mira. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios.
O sea, no había enfermedad que el Señor no podía curar. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad es una consecuencia del pecado en la raza humana. Del pecado. Entonces por eso Él tenía poder para sanar a toda la gente. Sanó a muchos que estaban enfermos. Le traían a toda la gente. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, way up north, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora, mis amados hermanos, el Señor no hizo todas estas sanidades físicas porque Él quería enseñar a sus discípulos cómo hacerlo. Ese no fue el propósito, sino que sanaba a todos para demostrar que Él era la solución, el remedio de Dios para todo el daño que el pecado ha causado en la raza humana. El Señor escogió sanar a los enfermos porque esta era la mejor forma de ilustrar su compasión y misericordia hacia los pecadores. Wow, el Señor le daba dolor. Tú sabes, por eso cada vez que tropezaba con alguien así, wow, you're really sick del pecado. Los sanaba a todos. Ahora, ¿por qué es que los creyentes todavía envejecen y se enferman y mueren? ¿Por qué es que los creyentes, dije yo, los cristianos auténticos, todavía se enferman y envejecen y se mueren también? Bueno, mis amados hermanos, la razón es bien clara y bien sencilla. Y la respuesta a ese interrogante es que nuestros cuerpos no han sido redimidos de los efectos del pecado todavía. No. Yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, Él no cambia. Pero es erróneo decir, y lo mismo que Él hizo, Él lo puede hacer ahora si tú tienes fe. No, qué baloney. Mira, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y se van a hacer las cosas de la forma que Dios ha planeado, no como nosotros queremos. Yo sé que la Biblia dice que por su llaga fuimos sanados. Sí. Fuimos sanados de todos los efectos del pecado. Pero todo tiene su tiempo, señores. Y mira, aquí está bien claro, anótalo en tu mente. No deja que esto se muera cuando tú salgas por la puerta. Pero mira lo que dice aquí. Porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores. Toda la creación, dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. Estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la adopción. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ya fuimos redimidos en nuestro espíritu. Nuestras almas están siendo redimidas. Cuando Cristo aparezca, entonces es que Él va a redimir nuestros cuerpos y entonces se va a cumplir totalmente lo que Pedro dijo, que por su llaga fuimos sanados totalmente, no solo físicamente. Yo escucho ahí varios predicadores en la radio, tú sabes, y parece que ellos no están del todo claros con esto. Hay un predicador en la radio que comienza su programa así, mira, todo lo que tú tienes en el cuerpo, afuera ya. Y los problemas que tú tienes en tu vida, la mano de Dios sobre ti, ya, desaparecieron. Y ese dolor que tú tienes en la espalda, se va, así. Yo tengo ganas de llamarle, dice, chico, ¿tú me puedes quitar el pellejo este que yo tengo aquí? Que me está colgando de mis brazos. Es así, con una abracadabra, y en el nombre de Cristo, ¡puf!, se va. Eso no va a pasar, señores.
El Señor Jesucristo nunca tuvo la intención de que esos milagros de sanidad física iban a continuar durante toda la era de la iglesia. Por lo menos yo vivo convencido de eso. Y cada vez que me da un flu, un catarro, una hernia, tengo que ir corriendo a un médico para que me dé medicamentos, me opere o algo. Porque yo sé que este cuerpo exterior, dijo Pablo, se está desgastando. Y si tú encuentras a alguien que le puede dar así al reloj para atrás, por favor recomiéndamelo a mí. Pero hasta ahora ni los más grandes charlatanes han podido sanar a la gente así como hacía Cristo. Ni uno. Ni uno. Así que no se dejen engañar, mis amados. Aparte de cualquier mérito o merecimiento del pecador, Dios tiene misericordia. La Biblia dice sobre quien Él tiene misericordia. A mí, fíjate, Él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que decide sobre quién Él va a tener misericordia. Ahora, si Dios hubiera sido un cubano, Miguel, bien, tú sabes, si Dios hubiera sido un cubano, Él hubiera hablado de otra forma. Él le hubiera dicho a Moisés, chico, yo quiero que tú sepas, Moisés, que yo tengo misericordia sobre el que a mí me da la gana tener misericordia. Y yo me compadezco del que a mí me da la gana compadecerme. ¿Y quién eres tú, Moisés, para decirme a mí que yo no puedo ser así? ¿Verdad que él hablara así si fuera un cubano, Miguel? ¿Ya? Gracias a Dios, Dios no es un cubano. Pero eso es lo que él está diciendo ahí. La misericordia es mía, yo se lo doy a quien yo quiero. Punto y aparte. Así que la salvación realmente no depende del que quiere, del que corre, del que hace, deshace, sino de Dios, que tiene misericordia. Pedro entonces tenía razón. ¿Ves? Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Y no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho tampoco. Dice aquí, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, escuche bien, el propósito suyo. Después de todo, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y entonces, bueno, aquí Pablo también tiró la gracia ahí por si acaso. Una vez nosotros tuvimos un hermano en esta iglesia que tú sabes, me dejó con la boca abierta. Porque él un día se me acercó, ya él no está aquí, no se preocupen. Él me dijo, pastor, yo sé que usted predica que la salvación es por gracia, la salvación es por gracia, pero yo todavía me la voy a tratar de ganar por mis obras, por si las moscas. ¿Tú sabes qué es eso? Solamente confiaba en la gracia ahí, pero por si acaso, yo me voy a tratar de ganar la salvación por mis obras. Bueno, el derecho de nuestra herencia. ¿Por qué tenemos derecho a esta herencia? Bueno, fíjate, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, noten esto, oye, abre los ojos. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos hizo renacer. O sea, Dios nos hizo, Dios es la causa de nuestro nuevo nacimiento. Él nos hizo renacer. Pablo dice en otra ocasión, él dijo, por Él estamos nosotros en Cristo. O sea, todo es una obra de Dios. Nos hizo renacer.
Renacer nos habla del nuevo nacimiento. Renacer. Dios causó que naciéramos de nuevo. Y dicho sea de paso, el nuevo nacimiento es el único requisito para entrar en el reino celestial. ¿Me oyeron? Nacer de nuevo. ¿No le dijo Cristo a Nicodemo? Nicodemo, déjate de toda tu bobería y de toda tu religiosidad y todas tus obras de la ley, porque yo te digo que a menos que un hombre nazca de nuevo, no va a poder entrar en el reino de los cielos. ¿No dijo eso Cristo? Dígame, dígame, no deje que eso se les escape cuando usted salga por la puerta. Entonces el nuevo nacimiento es el único prerequisito para un día despertar en el reino celestial y recibir la herencia que Dios tiene para nosotros allí. Ahora, en nuestra experiencia de salvación, no, todos nosotros, estoy hablando ahora, todos nosotros que somos creyentes auténticos, que hemos nacido de nuevo, fue este evento, fue la experiencia del nuevo nacimiento que puso en marcha nuestro derecho a una herencia en el cielo. ¿Ve? Aquí es donde nosotros nos montamos en la tabla. Ride the wave, my friend. Ride the wave. Y no te preocupes porque no te vas a caer de esa tabla. Porque Cristo es el que te sostiene y te guarda. So ride the wave. ¡Qué rico! Nuestra salvación comenzó antes de la fundación del mundo, pero nosotros nos enganchamos cuando nacimos de nuevo. Ay, este versículo está mal escrito. Yo lo añadí después que había terminado el sermón. Y yo lo typeé con muchos errores autográficos. Mira, no es en, sino él. El que comenzó en nosotros la buena obra, should be a comma here, la perfeccionará, should be un tilde aquí, hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? La segunda venida. Así que el que comenzó en nosotros esta buena obra, Él la va a perfeccionar. Y nos va a perfeccionar a nosotros hasta el día de Jesucristo. Algunos protestan y dicen, eso no es así, pastor. Yo creo que Dios comenzó esa buena obra, pero yo tengo que terminarla. Yo tengo que terminarla, pastor. Bueno, mis amados hermanos, Dios habló a través del profeta Jeremías acerca de la incapacidad del ser humano caído para cambiar su naturaleza. ¿Mudará el etíope su piel? El etíope es un hombre de la raza africana de color negro. ¿Podrá el etíope convertirse en un hombre blanco? No, he can't. A menos que haya sido Michael Jackson. Óyeme, yo no sé cómo él lo hizo, pero una vez Michael Jackson se tomó una foto al lado de Elizabeth Taylor y él era más blanco que ella. Y se operó la nariz 2 o 3 veces. Ese hombre, si los negros americanos hubieran estado prestando atención, lo debieron de haber rechazado totalmente. Y le hubieran dicho, oye, Michael, ven acá, chico. Don't you think that being black is beautiful? ¿Que tú quieres convertirte en un hombre blanco? ¿No te gusta ser un hombre negro? Pero no lo rechazaron porque les gustaba la música. Están embobecidos con la música y no se dan cuenta que el hombre que parece que él hubiera gastado, Pedro, todo su dinero, toda su fama, todo, si hubiera nacido blanco.
Pero anyway, mis amados, el leopardo se va a mirar un día y va a decir, no, esta mancha, yo la quiero un poquito más para arriba. Y esta otra para abajo. ¿Puede? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Nuestra corrupción es tan completa que no hay posibilidad que el pecador ni siquiera pueda responder a ningún estímulo espiritual. Estamos muertos para Dios. Y es por eso que conociendo Dios nuestra incapacidad, Dios tomó la iniciativa y nos hizo renacer cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, hermano, ya se me acabó el tiempo y yo voy a tener que cortar este sermón a la mitad y predicar la próxima mitad. Hoy tenemos Santa Cena y ya el tiempo se ha acabado. Déjame terminar solo diciendo esto. Mira, algunas otras cositas que Dios ha hecho. Fíjate. Para lograr que nosotros recibamos nuestra herencia en los cielos. Y esto lo estudiamos, dicho sea de paso, hace un par de semanas aquí. Pero no te dije que mis sermones mueren cuando ustedes salen por esa puerta. Se les olvida todo. Pero yo me acuerdo que yo prediqué en esta iglesia. Que Dios nos santificó en el Espíritu. Lo dice aquí mismo Pedro en la salutación. En la santificación del Espíritu, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu, nos unió juntamente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, nos hizo renacer, como estamos viendo hoy en día, nos hizo participar de una nueva naturaleza santa, nos dio la morada de su Espíritu en nosotros, que según el apóstol Juan dijo, que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Puede, pero no puede, porque es nacido de Dios. Y entonces Dios hizo todo eso en nosotros. Dios también, tú sabes, nos dio otra cosa que yo no mencioné hace 2 semanas, pero tropecé con ella esta semana. Tú sabes, a veces cuando yo me despierto a las 4 de la mañana y no puedo dormir más, pues agarro mi Biblia y me pongo a leer un poquito. Y en Hebreos, yo quiero que ustedes abran esto. Hebreos, capítulo 12, para que tú veas que Dios es nuestro Salvador. Hebreos 12 y versículo 10 dice, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor, para lo que es provechoso. Noten lo que dice, para que participemos de su santidad. Es por eso que los reformadores, cuando ellos realmente comenzaron a estudiar la Biblia con la iluminación del Espíritu, los reformadores rechazaron todo lo que la religión oficial le había enseñado por siglos. Cuando los hombres, ellos les decían, no lean la Biblia, nosotros les vamos a guiar. Un ciego guiando a otro ciego. Pero cuando despertó en ellos el Espíritu, ellos comenzaron a leer la Biblia. Y la reforma entera se puede reducir con 5 solas. Este fue el grito de los reformadores. El grito de los reformadores. Solo fide, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Vamos a poner a Cristo primero. Solo Escritura, la cuarta. ¿Y tú sabes cuál fue el último grito de los reformadores?
Solo a Dios la gloria. Porque cuando uno examina, analiza todo lo que Dios hizo para asegurar de que nosotros íbamos a entrar en el reino celestial, el creyente solo le queda decir, solo a Dios la gloria. No a Dios y a mí un poquito. No. No, señores. No. Saca tu mano de ahí. Porque tú no mereces crédito alguno, mérito alguno, nada. Solo a Dios la gloria. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Es tan clara como el agua. Yo no sé por qué los hombres se confunden. Pero te damos gracias, oh Dios, que somos salvos porque tú quisiste salvarnos. Y un día vamos a despertar en el cielo por todo lo que tú hiciste para santificarnos. Señor, ya no nos falta nada. Y te damos gracias que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a celebrar la